Bien, este video ya conforma a la segunda fase de la actividad. Lo dividí en dos videos para que no se haga tan fastidioso y más allá de eso, para que no se haga difícil su descarga, incluso su comprensión, que este tercer elemento precisamente es el más significativo a mis efectos como docente. Voy a compartir pantalla en este momento para explicar nuevamente, pero de manera mucho más sencilla, lo anterior. Para esta segunda fase es estrictamente necesario ya haber cumplido con estos dos cuadros que se les explicó en el primer video. Recuerde que acá debería de tener como mínimo 3 proveedores. Profesora, pero el proyecto de inversión que yo tengo, mire, solamente requiere de una materia prima o es el mismo proveedor, entonces no puedo inventarme 3 proveedores. Es válido, usted me lo justifica en el informe que ahora más tarde le explico. Lo importante es tener lleno este cuadro y el segundo que está referido a la propiedad, planta y equipo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si no, no va a ser posible evaluar financieramente las probabilidades de que el proyecto de inversión sea viable. Recuerde que si bien es cierto que ustedes no van a invertir nada, también es cierto que la idea es que usted adquiera las competencias suficientes para poder evaluar financieramente una idea de negocio. Por lo tanto, no puede ser una idea absurda o una idea sin sentido. Todo lo contrario, la idea aquí es crear en ustedes esa finalidad de saber cómo evaluar financieramente un negocio de forma prospectiva. Y por ello, precisamente, para entender cómo evaluar financieramente un negocio, existen métodos de evaluación. Entre ellos, y el primero que hay que utilizar, porque se trata de una evaluación prospectiva, más no retrospectiva, es decir, no es del pasado, sino de lo que puede ocurrir en el futuro, una de esas herramientas a utilizar es el método dinámico llamado valor actual neto o valor presente neto. De forma abreviada, a esto se le dice VAN o se le dice VPN. Pero aquí vamos a utilizar el VAN. ¿Y qué es el valor actual neto? Es una herramienta o un método dinámico que permite evaluar qué va a pasar con el dinero de un proyecto de inversión a futuro. Y lo que busca conocer es si con el transcurrir de los años la empresa genera una ganancia o pudiese más bien generar una pérdida por haber hecho una inversión de manera inadecuada. Por esa razón es prospectiva. Ese es el motivo principal, conocer si esa inversión va a generar un flujo de fondos, es decir, una capacidad de generar dinero a futuro o más bien va a restar dinero a la empresa a futuro. La explicación voy a tratar de hacerla de la manera más sencilla porque sé que no es fácil de comprender, pero va a depender también de qué tanto tiene usted la mente abierta y quiere escuchar mi manera de explicar, que no es la más perfecta, pero sé que tiene las mejores de las intenciones que usted aprenda. Para aplicar el valor actual neto se requiere principalmente hacer este cuadro. Este cuadro consiste en colocar en la primera columna los conceptos o los ítems que van a llevar para poder hallar el valor actual neto. Luego de tener los conceptos, se generan una serie de columnas hacia la derecha que son la cantidad de años a la que queremos llegar para evaluar. Este cuadro está hecho a 5 años, pero para hacerle más sencillo a ustedes la actividad, lo vamos a hacer a 2 años. Vamos a aplicar el valor actual neto solo a 2 años. Profesora, pero yo lo quiero hacer a 3, yo lo quiero hacer a 4, yo lo quiero hacer a 5, no hay problema. Pero yo en la actividad estoy exigiendo únicamente a 2 años. Si coloca más, es valor agregado y me demuestra que efectivamente usted aprendió y que estos videos son satisfactorios tanto para ustedes como para mí. En el concepto, aun cuando aquí dice otros nombres, escuche por favor mi explicación. Lo primero que usted va a colocar es la materia prima. ¿Y a qué me refiero? Al total de materia prima que le sale en uno de los cuadros anteriores que debió haber realizado. Y eso se genera de la sumatoria de todos estos totales que va a colocar en este cuadro. Ese es el primer concepto que usted va a colocar aquí. Y mire que cognitivamente acá lo coloqué distinto para ver hasta dónde usted está prestando atención a este video
que de alguna forma significa tener a la profesora allí en casa o en el teléfono o en la computadora y lo puedo regresar cuantas veces quiera, cuantas veces sea conveniente para usted como estudiante. Lo primero que va a colocar es materia prima o insumo si se trata de un servicio y no requiere de materia prima, sino de insumo. Ese valor total en el año cero. Año cero es el año en el que se está ejecutando ese proyecto, que aún no ha generado ningún tipo de ganancia o ningún tipo de pérdida. Luego de que tenga el valor de esa materia prima, en el año cero usted debe colocarlo negativo. Ese valor, esa cifra debe colocarla negativa. Me explico nuevamente. Esa cifra que le va a dar en este cuadro, al sumar todos estos totales, usted debe de colocarlo en el cuadro nuevo de la segunda fase, en el año cero, en negativo. Pero no es porque es algo malo, sino porque es una salida de dinero. Y cuando sale dinero, eso es sencillamente algo negativo, pero no desde el punto de vista de personalidades y nada de eso, sino porque resta lo que tenemos. Si usted tiene en el banco $100 y pagó algo de $10, entonces su banco ahora tiene 90. ¿Por qué? Porque se restaron esos $10. Eso es lo que quiero decir, que en el año cero, como se trata de una inversión, como se trata de una salida de dinero, esos valores tienen que ir siempre en negativo. Muy bien. Luego de colocar el valor de la materia prima, va a proceder a colocar el valor de la propiedad, planta y equipo, pero el total de la propiedad, planta y equipo. El que le dé en el segundo cuadro que tiene que hacer en la segunda fase, en la primera fase. El total que le dé de la propiedad, planta y equipo, ese es el que se va a llevar a este cuadro en el flujo de fondo neto. Aquí solo hay dos filas, pero usted va a agregar una tercera fila después de la propiedad, planta y equipo, que le va a llamar mano de obra. Usted calcule cuánto debe ser el pago por concepto de tener empleados, colaboradores, obreros, como usted lo quiera llamar, mano de obra para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, necesita un tercer elemento que en los cuadros anteriores no está, que es algo nuevo que usted va a colocar acá. Presta atención, aquí existen dos filas, pero usted va a necesitar tres. No va a comenzar con maquinaria, sino con materia prima o insumo, luego propiedad, planta y equipo, por último mano de obra, muy bien, y finalmente usted va a colocar esto que dice acá, flujo de fondos netos. Eso es lo que significa FFN, flujo de fondos netos. En el año cero va a ser la sumatoria de los elementos que tengo arriba y la va a colocar en negativo porque eso significa la inversión inicial. Y como es una inversión inicial, es una salida de dinero. No olvide eso. A partir del año 1, si lo va a hacer de 2 años, lo dejamos hasta el año 2 o de la cantidad de años que haga. A partir del año 1, usted va a pensar objetivamente cuánto puede, según lo que usted cree, generar de flujo de fondos netos o de dinero en el año 1 el haber invertido X cantidad del año 0, en el año 2, en el año 3, en el año 4, dependiendo de los años que usted vaya a tomar, aun cuando yo solo estoy exigiendo 2 años. Muy bien. Ya teniendo esos datos del cuadro, procedemos entonces sí a aplicar al VAN, al valor actual neto. Y eso es una fórmula que es sencilla, pero a algunos les parece difícil. Presten atención a lo que yo les voy a explicar acá y créanme que lo van a entender sin mucho conflicto. El valor actual neto es igual a la inversión inicial, que fíjense que en este caso es de 350 y debo de colocarla en negativo porque es una salida de dinero, más el flujo de fondo neto de cada uno de los años entre 1 más la tasa que creemos que va a retornar de acuerdo al mercado. Muy bien. De acuerdo al proyecto que yo tengo, ¿cuánto creo yo que va a ser la ganancia que me va a generar según cómo está en el mercado? Supongamos que el proyecto es de hacer helado. Las heladerías en el mercado geográficamente donde se encuentra ubicado, donde usted cree que va a hacer ese proyecto de inversión, generan de ganancia mensualmente, supongamos, 24%. Muy bien, esa va a ser su tasa. Entonces usted va a aplicar la fórmula, no estoy diciendo que todos los proyectos tienen que ser 24%. Puede ser 30, puede ser 50, puede ser 60, eso es decisión de usted. Muy bien, pero es de acuerdo a lo que cree usted que va a generar según la demanda del mercado. De esto conocen ustedes.
Yo estoy segura que sí. Al aplicar la fórmula, entonces dice que es la inversión inicial más el flujo de fondo neto de cada uno de los años, en este caso en el año 1, son 200, entre la tasa de rendimiento que creo que va a generar flujo de fondo neto de acuerdo al mercado. Y eso no es entre el 24%, sino que matemáticamente o financieramente esa tasa hay que fraccionarla. Y para fraccionarla se debe colocar 1 más, si es 24%, 0,24, elevado a la cantidad de años que se está calculando. En este caso, como es el año 1, no se colocó el 1 porque todo producto elevado a la 1 va a dar igual. Por lo tanto, no es necesario colocar el 1. Esto es matemática. No tengo por qué explicar matemática, presumo que ustedes lo conocen. Bien, entonces, si la tasa no es 24%, sino que es 12%, sería 1 más 0,12. Muy bien, y siempre tiene que estar encerrado para que el producto matemáticamente dé el resultado que tiene que dar. Fíjense que después de eso es más los flujos de fondos netos del año 2, que en este caso es 260, entre la sumatoria de 1 más 0,24, porque mi tasa fue el 24%, elevado a las 2. ¿Por qué elevado a las 2? Porque se trata del segundo año. El año 1 no lo elevé a la 1 porque se sabe que todo potencia elevada a la 1 da el mismo producto. Perdón por repetir tanto, pero lo hago para que se comprenda. En el caso del año 3, porque el mío tiene 5 años, es los flujos netos del año 3, que es 340, entre 1 más 0,24, que es la tasa que consideré, elevado a la 3 porque se trata del año 3. Y así para el año 4 y así para el año 5. Muy bien, ya realizado ese cálculo o colocado esos elementos para calcular, se procede entonces nuevamente a seguir aplicando la fórmula. Entonces, van es igual a la inversión inicial más el resultado de los productos de cada una de estas divisiones. Tiene que hacerlo así, paso por paso. No se me vaya a Excel y dice, calcúleme el BAN y le da el resultado. No, así no me sirve. Tiene que hacerlo paso por paso. Muy bien. Por ejemplo, aquí el producto de 1 más 0,24 es 161,29. Más el producto de 260 entre 1 más 0,24 elevado a la 2 es 169,09. Repito, es el valor actual neto es igual a la inversión inicial más el producto de 200 entre 1 más 0,24 elevado a la 1, que no hay que colocar el 1, eso es 161,29, más el producto de 260 entre 1 más 0,24 elevado a la 2, que es 169,09, más 340 entre 1 más 0,24 elevado a la 3, que es 178,32, más 440 entre 1 más 0,24 elevado a la 4, que es 186,11, más 570 entre 1 más 0,24 elevado a la 5, que es 194,43. Bien, ¿qué va a hacer usted? Primero hace la sumatoria de todo lo que está antes de la inversión inicial. Bien, y eso es 889,24. Entonces, valor actual neto es igual, abre paréntesis, a la inversión inicial en negativo, porque es una salida de dinero, que son los 350, más la sumatoria de todos estos elementos que están acá, que es 889,24. Esa operación aritmética dio un resultado de 539,24. Eso es el valor actual neto. Usted aplica esa fórmula y tiene que dar un valor actual neto. La fórmula dice que si ese valor es superior a 1, entonces la inversión es viable. Si es inferior a 1, obviamente no es viable. Es difícil que no sea superior a 1, pero es importante decírselo. Luego de aplicar eso, tiene que aplicar otra fórmula que tiene que ver con el índice de beneficio entre el costo o el rendimiento. La fórmula consiste en colocar al valor actual de los flujos netos o de fondos netos entre la inversión inicial. ¿Cuál es el valor actual de los flujos de fondos netos? Acuérdense, la sumatoria de todos estos productos, esa es el valor actual de los flujos netos, es decir, los 889,24. Entonces usted acá va a colocar esa sumatoria de ese producto que le dio
entre la inversión inicial. Acá está el ejemplo. En mi caso fue 889,24 entre 350. Esta vez si no lo voy a colocar en negativo para que la división no me dé algún error. Bien, pero sabemos que esa inversión inicial siempre es negativo porque es una salida de dinero. Al dividir estos dos elementos, eso me da 2,54. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al valor actual neto aplicado, muy bien, en el índice de beneficio entre costos o rendimiento, esa inversión se recupera 2,54 veces, o lo que es lo mismo, que el rendimiento sobre esa inversión es del 254%. ¿De dónde sale ese 254%? Bueno, de multiplicar 2,54 por 100 para expresarlo en porcentaje. Por lo tanto, dice aquí, aparentemente debe aceptarse, obvio, un rendimiento del 254%, o mejor dicho, al invertir esos 350, al año lo va a recuperar a esos 350 2,54 veces. Buenísimo. Vamos a ver qué ocurre con el de ustedes. Luego de aplicado este índice, por último, vamos a aplicar a la tasa interna de retorno. Y es muy parecido al BAN, sin embargo, cambia en un elemento que ya va a entender. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es lo que espera los dueños del capital que les retorne por haber invertido. En el BAN se utiliza una tasa que no es lo que los dueños deciden, es de acuerdo a cómo se mueve ese negocio en el mercado. No es lo mismo la ganancia que puede generar una venta de helado a un delivery, a una venta de caucho o a cualquier otro servicio, a un laboratorio, no es lo mismo. Por eso, en el BAN ese porcentaje depende del mercado. Obvio, académicamente usted el porcentaje lo va a colocar de acuerdo a lo que usted piense que es bueno o es malo según ese negocio. En el TIR, esa tasa que vamos a necesitar no es de acuerdo al mercado, sino de acuerdo a la inversión o a los dueños de la inversión. Yo soy dueña de la inversión y como buena venezolana espero, en este caso, como mínimo, que el retorno de la inversión sea del 73%. Para que esto sea así, tenemos que aplicar el TIR. Y vuelvo, insisto, es exactamente igual al BAN, lo que cambia es la tasa, porque es de acuerdo a la inversión que hizo quien colocó el capital. Y aplica la fórmula igualita. Se trae el mismo cuadro con los mismos datos donde solo va a cambiar la tasa. En el BAN decía 24%, en mi caso, que no tiene que ser el mismo de ustedes, en el TIR dice el 73%, en mi caso, que no tiene que ser el mismo de ustedes. Aplican la fórmula tal cual como se la enseñé en el BAN. Muy bien, la inversión inicial más los flujos de fondos netos de cada año, entre 1 más la tasa. Si la tasa es 73, 0,73. Si la tasa es 10, 0,10. Si la tasa es 50, 0,50. Recuerden que esta parte de abajo es para fraccionar a la tasa. Es elevado al año que estamos trabajando. Si es al año 1, es elevado a la 1, no es necesario colocar el 1 porque el resultado va a ser el mismo. Si es el año 2, es elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 4, dependiendo de los años. Recuerden que mínimo les estoy pidiendo 2 años. Lo aplica, conoce, halla el resultado del producto de abajo, ese resultado se lo va a sumar a la inversión, es decir, menos 350 más este resultado, eso le va a dar un valor, eso le va a dar un TIR. Y allí está lista la actividad. Luego que usted tenga todos esos cuadros y todos esos cálculos, usted va a hacer un razonamiento cualitativo, es decir, escrito a través de la computadora o a mano, como usted quiera. Esto no tiene por qué ser a través de una computadora. Es como usted pueda. Le toma fotos, si lo hizo a mano en una hoja, y eso es lo que usted me va a subir. Me lo convierte en PDF bien ordenadito, porque eso forma parte de la evaluación. Y usted en ese análisis cualitativo va a hablar incluso de qué se trata el proyecto de inversión, por qué decidió esa idea de negocio, por qué esos son los proveedores, por qué esa es la materia prima o el insumo, por qué considera que esa es la propiedad, planta y equipo que necesita, cuál fue ese resultado del BAN, si le parece adecuado o inadecuado, si le parece posible o no posible, el rendimiento en veces y en porcentaje, y por último, el resultado de la tasa interna de retorno. Hacer una reflexión de lo que está entregando. Bueno, jóvenes, voy a parar el video porque ya está bastante largo, y cualquier duda, ustedes me localizan por los medios que ya conocemos y con el mayor de los gustos
yo les explico con más detalle, porque yo creo que aquí está bastante detallado. Muy bien.